Hola queridas hermanas, ¿cómo están? Es un gusto y una bendición poder compartir con ustedes en este tiempo, agradecerles ahí por la invitación y bueno, una bendición también para mí estudiar este tema y bueno, decirles que oramos por ustedes, oramos siempre ahí por la Iglesia en Corrientes, por el ministerio que están haciendo también junto con Santi, Dayana, y agradecemos a Dios que los ha sostenido. Y bueno, esta es la manera en la que tenemos en este tiempo para compartir la palabra. Me alegro de poder haber ido a Corrientes en este ratito y pedirle al Señor que nos ayude, que nos hable en esta tarde. Si tenés tu apunte, si tenés tu lapicera, Biblia, anteojos, eh, mantenerlo ahí todo ordenado y que el Señor pueda hablarnos a cada una, pueda mostrarnos en qué cosas tenemos que trabajar y en qué cosas podemos cambiar para darle gloria a Él. Y en esta tarde vamos a hablar ahí, les voy a estar mostrando ahí una presentación, si es que sale, porque esto es así. Eh, y agradecerle al Señor ahí por lo que podemos estar compartiendo y en esta tarde vamos a hablar de sabiduría en mi hablar. Ahí, de ahí me compartía que ustedes han estado estudiando, ustedes estaban estudiando cómo ser sabio en los pensamientos y bueno, ahora en este mes van a estudiar sobre cómo ser sabias en nuestra forma de hablar. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a orar y pedirle al Señor ahí que pueda hablarnos en este tiempo y que podamos salir bendecidos. ¿Oramos? Dios, te agradecemos porque podemos tener tu palabra en nuestras manos y gracias porque nos enseñas, gracias porque quieres mejorar nuestras vidas y no solo mejorarlas, sino Señor, que nos parezcamos más a Cristo y te pedimos por eso en esta tarde que podamos aprender juntas y gracias porque tú eres fiel, Señor, y nos hablas y nos ayudas a ir cambiando, Señor, nuestro carácter para parecernos más a Cristo. Te pedimos ahí una especial bendición y en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a empezar y bueno, el tema ahí, como les decía, era sabiduría en mi hablar. Y hay un versículo, ahí lo tienen en el video, que es Proverbios 18:21. Y es muy interesante este versículo. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y ahí, estudiando un libro, leyendo ahí un libro, puso un ejemplo, ¿no? Y que quería mostrárselos en esta tarde, busqué el videíto. Y el poder que tiene nuestra palabra, ¿no? Dice que tiene poder para dar vida y tiene poder para dar muerte, ¿no? En un sentido, no como el Señor, pero sí nuestras palabras tienen poder. Hay dos dirigentes de países, les voy a mostrar ahí los videitos y vamos a ver juntas y sacar un ejemplo, ¿no? Del poder de la lengua. Uno era Hitler y otro Winston Churchill, ¿no? Que cuando estaban ahí en la Segunda Guerra Mundial tenían que hablarle a su gente y eran muy diferentes. Vamos a verlo. Pero hay 3 millones de civiles en la ciudad. Debemos evacuarlos. Comprendo su preocupación. Pero no debemos perder la sangre fría. En este momento no debe preocuparnos la seguridad de los civiles. Así vayan a donde vayan, encontrarán un paisaje desolado. Eso condenaría al pueblo alemán. Sin luz, ni gas, ni agua potable, sin carbón, sin carreteras. Si ordena destruir raíles, canales, barcos y locomotoras, nos conducirá al desastre. El país retrocederá a la Edad Media. Privará al pueblo de toda posibilidad de supervivencia. Si perdemos la guerra, me importa un bledo. ¡Era una maldita orden! ¡La ofensiva de Steiner era una orden! ¿Cómo se atreven a desautorizar y contravenir mis órdenes? Es lo último que
ejército me ha engañado. Todos me han engañado, hasta las SS. El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables. Mi Führer, esos hombres han derramado su sangre. Es lo que son, unos cobardes, unos traidores. Mi Führer, lo que dice es indignante. El generalato es la vergüenza del pueblo alemán. Carecen de honor. Se hacen llamar generales porque han estado en academias militares y solo han aprendido a atarse los cordones de los zapatos. Durante años el ejército me ha dado atrás de mis iniciativas. Me han puesto todas las trabas imaginables para que fracasara. No sé cómo he podido soportarlo. Debería haber matado a todos los altos oficiales como hizo Stalin. Les hablo por primera vez como primer ministro. Los alemanes han cercado a 60 divisiones británicas y francesas. El hundimiento de Europa Occidental es inminente. ¿Cuánto tiempo les queda si no los rescatamos? 2 días. Necesitaremos un milagro para sacar a nuestros hombres. El peso del mundo recae sobre tus hombros. Nos enfrentamos a una derrota segura, a la aniquilación del ejército y a una invasión inminente. Hay que iniciar conversaciones de... Tenemos ante nosotros muchos y largos meses de lucha y de dolor. Y a pesar de que muchos viejos e ilustres estados han caído en las garras del imperio nazi, vamos a defender nuestra isla y lo haremos cueste lo que cueste. Vamos a luchar en las playas. Vamos a luchar en los aeródromos. Vamos a luchar en los campos y en las calles. Vamos a luchar en las colinas. ¡No nos rendiremos jamás! Porque sin victoria no puede haber supervivencia. Ahí es interesante, ¿no? Lo que genera la palabra, lo que genera en el primer video, en esta película, eran 2 películas, en el primer video, en la película que representan a Hitler, lo que genera, ¿no? Genera reacciones de dolor, genera reacciones de ira, de enojo, y lo que genera después la vida de Winston Churchill genera motivación, genera, bueno, alegría, y si bien la situación era difícil, generó que toda una nación responda, ¿no? Y nosotras todas tenemos la posibilidad, o casi todas, quizá alguna está impedida del habla, pero nosotras tenemos la posibilidad de utilizar nuestro hablar para dar gloria al Señor, ¿no? Y por eso en esta tarde vamos a estar estudiando ahí en el libro de Santiago. Y el libro de Santiago habla, ¿no? de la sabiduría que necesitamos en nuestro hablar. Pero ahí relacionado con el tema que ustedes venían tratando, está este proverbio, ¿no? Que dice, porque cuál es su pensamiento de su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Y todo lo que está en nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca, ¿no? Entonces ahí Santiago nos va a enseñar, vamos a estar hablando sobre la palabra, ¿no? Las palabras que salen de nuestra boca. Y yo pensaba, ¿qué es la palabra? La palabra es un vocablo, una voz y una expresión. Las palabras son las expresiones de nuestros pensamientos. Y tarde o temprano, las cosas que tenemos en nuestra mente, de alguna manera salen, ¿no? Situaciones difíciles, problemas con personas, han hecho que quizá utilicemos nuestra palabra de una manera que por ahí durante un tiempo lo aguantábamos en nuestros pensamientos, pero en algún momento, en alguna situación específica, sacamos todo lo que había en nuestro corazón y dañamos a las personas, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante en esta tarde estudiar juntas, ¿no? Y yo pensaba, vos ponés en la Biblia palabra, buscar palabras,
tipos de palabras, ¿no? Y te encontrás con mucha variedad. Por un lado, las palabras buenas, ¿no? Que hay promesas, palabras buenas, vieron cuando habla de la blanda respuesta, palabras suaves, palabras que se dicen a tiempo, palabras dichas como convienen, palabras de verdad. Dice que esta palabra es como una manzana de oro con figuras de plata, ¿no? Algo valioso, algo hermoso que llama la atención. Y por el otro lado están las malas palabras o las malas expresiones, ¿no? Las cosas que hacemos con nuestra boca, los chismes, la falsedad, adular a las personas para obtener algo de ellas, las mentiras, las disputas, enojos, ofensas, malas palabras, palabras amargas, palabras ásperas, y un sinfín de estudios podíamos sacar de todas estas palabras, ¿no? Pero nos vamos a detener en esta tarde en Santiago capítulo 3. Si quieren lo buscamos, yo ya lo tenía acá, pero si quieren buscar ahí el capítulo en Santiago, capítulo 3, para poder pedirle al Señor, ¿no? Que nos alumbre. Ahí el libro de Santiago comienza, ¿no? Diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el Dios que es bueno quiere darnos sabiduría, ¿no? Por eso en esta tarde pensaba en este concepto, ¿no? De pedirle la sabiduría al Señor, y Él es bueno para dárnosla, ¿no? Ahí en Santiago capítulo 3 nos va a mostrar qué sabiduría demuestran mis palabras. Por un lado está la sabiduría terrenal. Ahí en Santiago el versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ahí la palabra animal habla de sensual, de los sentidos. Y la sabiduría celestial también ahí la compara, después la vamos a ir leyendo cómo se manifiesta la sabiduría terrenal y cómo se manifiesta la sabiduría celestial. Y dice el versículo del 3:13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y bueno, la pregunta en esta tarde es, ¿qué sabiduría manifiestan tus palabras? ¿No? Y acá Santiago se detiene a enseñarnos, ¿no? Sobre la lengua. Y vamos a darnos cuenta, ahí en un cuadrito, después de leer los pasajes, qué sabiduría manifiestan mis palabras. Vamos a leer ahí el pasaje de Santiago capítulo 3, desde el versículo 2 y también Efesios. Vamos a leerlo juntas. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos
y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y vamos a leer hasta ahí, después vamos a leer los otros 2 versículos. Y Efesios 4, el 29 y 30, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es hasta el 32 era el pasaje. Y ahí vamos a hacer una comparación, ¿no? De toda esta enseñanza. Se puede pasar muchos días en esta enseñanza y sacar lecciones para nuestra vida. Pero bueno, yo pensaba enfocarme y para que nos ayude, ¿no? A decir, bueno, qué cosas estoy hablando, qué cosas están manifestando mi lengua, y bueno, y me voy a dar cuenta si es que la estoy como refrenando, como dice ahí, o es como un caballo que no tiene freno, o es como una nave que ahí va a quedar a la deriva, porque no tenemos esa forma de controlar la lengua, ¿no? ¿Viste? Cuando uno quiere controlarse ante una situación y no puede, ¿no? Tus hijos se quejan y uno quiere arreglarlo, uno quiere enseñarle y se genera toda una situación, o tenés que retarlos y ellos te contradicen. Esto es de todos los días, ¿no? Y cómo enseñar sabiamente a nuestros hijos a través de la palabra, y cómo ir sacando en nuestra vida estas cosas que bueno, manifiestan una sabiduría terrenal, ¿no? Y que el Señor nos pueda ayudar a manifestar una sabiduría celestial. Y bueno, ahí vamos a estar haciendo, ¿no? Un cuadrito con toda esta información que nos da Santiago y Efesios, para poder identificar cómo estoy reaccionando, si estoy reaccionando con una sabiduría terrenal o si estoy reaccionando con una sabiduría celestial. Vamos a ver la sabiduría terrenal. Y bueno, aunque están muchas cosas, vamos a ir identificándolas, ¿no? Vamos a empezar con la terrenal, que es lo que leímos. Dice que la terrenal genera ofensas, ¿no? Ahí el capítulo, ahí en Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces, ¿no? Y el versículo 2, y bueno, yo estoy ofendiendo, o estoy lastimando al hermano, o estoy lastimando a alguien de mi familia con mi forma de hablar. Bueno, muchas veces dice que vamos a ofender, ¿no? Jactancias, significa hablar en grande, o sea, como que me promuevo a mí mismo. Viste que, no, bueno, nosotros tenemos acá hijos y siempre estamos hablando, ¿no? Y hay uno que siempre es el que hace todo bien. Entonces, hay un proverbio que dice, bueno, que bendígate el extraño, ¿no? Bueno, me jacto de las cosas que hago, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo pude ganar, de lo que yo tengo, o le doy la gloria a Dios, ¿no? Con mis palabras. Mi lengua es indomable. ¿Viste? Hay veces que en tu vida, acá como lo compara con el caballo, ¿no? Es indomable, no lo pueden agarrar. Ahí veía que un caballo puede soportar más de 250 kilos y aún así correr a toda velocidad. Nuestra lengua es indomable, dice que no podemos poner freno, no nos obedece. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, no tenía que haber dicho esa cosa, ¿no? Y nos damos cuenta que bueno, que no la podemos domar, que no podemos controlarnos, ¿no? Ante diferentes situaciones. Vemos que es descontrolada, ¿no? Después vamos a ver
cómo podemos hacer para que el Señor nos ayude a controlarlo. Manifiesto ira, gritería y maledicencia, digo malas cosas, malas palabras, manifiesto mi ira con las palabras, cuando estoy enojada, les grito a las personas que tengo alrededor. Hay situaciones que a veces son difíciles, pero a veces en el día a día hay cosas que uno ya se acostumbró, ¿no? A responder de una determinada manera. O capaz que porque a nosotras nos gritaban nuestros padres, nosotros también gritamos, o les decimos malas cosas para motivarlos, o tratamos mal a la gente que nos rodea, ¿no? Eso trae maldición y destrucción, ¿no? Muchas veces nuestras palabras destruyen a las personas, y maldición es maldecir, ¿no? Decir mal. A veces no sabemos cómo controlar a nuestros hijos, o cómo hacer que ellos hagan determinada cosa, y bueno, en esto de la pandemia, y han estado todo el día, ¿cómo les hablo para motivarlo, no? Dice que a veces muchos pueden decir, bueno, tonto, o cómo si esto es re tonto, o vos no sabés, o bueno, cosas peores también, ¿no? Y nuestra lengua puede manifestar amargura, ¿no? Ahí, la amargura de mi corazón se ve en la forma en que hablamos, ¿no? Ahí dice que, bueno, la sabiduría terrenal manifiesta amargura, y hay división, ¿no? Esta palabra contención significa división en el corazón, y genera división con las personas. Dice que donde hay sabiduría terrenal hay división, no hay unidad, ¿no? Nuestra lengua a veces también puede manifestar celos amargos, ¿no? A través de, quizá, de lo que llamamos murmuración, hablar mal de los hermanos o de las hermanas. Viste, no me saludó, viste, esto hizo por este, pero por mí no. Y todas esas cosas van generando división en el corazón y entre las personas, entre las hermanas de la iglesia, entre mi familia, porque también cuando hay murmuración afectamos a la unidad, ¿no? Y cuando yo le digo algo malo a alguien de otra persona, o no necesariamente malo, ¿no? Si una persona se equivocó con vos o conmigo y se lo contamos a otro, la otra persona ya queda en su mente una cosa que quizás fue mi forma de ver la situación, o fue mi forma de ver cómo me habló. Pero en la otra persona ya sembré algo que le va a generar una división con el hermano, con la hermana, y vamos ahí siendo parte, ahí como dice Santiago, ¿no? Dice, la lengua contamina todo el cuerpo, ¿no? Y nos contamina, nos llena de pecado, y empiezan a haber cosas ahí que primero son pequeñas, pero que después son grandes, ¿no? Y nos dividen. Dice que la lengua, dice, es inflamada por el infierno, ¿no? Qué palabra dura la que usa acá Santiago, ¿no? Pero, claro, cuando nosotras no controlamos nuestra lengua, y también no controlamos nuestros pensamientos, y no pasan por el filtro de la palabra de Dios, y no pasan por el filtro de su presencia y de buenos consejos, terminamos manifestando, bueno, como antes, ¿no? Cuando no conocíamos a Cristo, y terminamos manifestando una lengua que es inflamada por el infierno. Dice que nuestra lengua está lleno de veneno mortal, ¿no? Como la serpiente. Y a veces hacen chistes, ¿no? Que con la suegra, con con el otro, con las serpientes, nos hacen chistes, y acá la palabra de Dios dice que cuando nosotras no tenemos una forma de hablar correcta, una forma de expresarnos correctamente, en sabiduría, dice que es como que nuestra lengua tiene veneno mortal.
Y con ella, ¿qué hacemos? Bendecimos y maldecimos todo el tiempo. Entonces dice, de una boca no tiene que salir esto. No tiene que tener amarguras y celos amargos, ¿no? Y que genere división en el cuerpo de Cristo, que genere división en mi familia. También hay mentiras, ¿no? Ahí leíamos. Mentiras, perturbación, desorden, inestabilidad, ¿no? No somos estables y bueno, y ahí toma muchos ejemplos, ¿no? Lo compara ahí también con una fuente que fluye agua dulce o agua amarga. ¿Y a quién le gusta lo amargo, no? Bueno, a veces nos gustan algunas cosas que son amargas. Acá en mi casa el pomelo le gusta a mi esposo y a mi hija, ¿viste? Y a mi hijo y a mí no, nosotros naranja y el otro pomelo, pero hay algunos que son más capacitados, a veces hasta nos acostumbramos a lo amargo, ¿no? Y nos perdemos de disfrutar lo dulce que es la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, esto es, el versículo 12 habla de que bueno, que esto va a dar fruto, ¿no? La sabiduría terrenal da un fruto. Y el fruto después sale en la planta y bueno, el fruto bendice o maldice, ¿no? Y bueno, pedirle en esta tarde al Señor que podamos identificar si hay alguna de estas cosas o más, tal vez como decíamos al principio, engaños, mentiras, a veces medias verdades le decimos nosotros, pero en sí son mentiras. Para salir del paso, mi mente genera algo y termino diciendo una mentira, ¿no? Y bueno, pedirle al Señor que nos ayude ahí a que no tengamos en nuestro corazón las cosas no resueltas, ahí dando vueltas por nuestro ser interior, y que después terminen saliendo en palabras, ¿no? Cuando en casa tengo situaciones con mi esposo, cuando tengo situaciones en la iglesia, todo lo que está en mi corazón tarde o temprano sale de la luz, ¿no? Sale a través de mis palabras y de mis actitudes, ¿no? A veces aguantamos, capaz que vos venís aguantando durante mucho tiempo amargura, celos, ira, ¿no? Y todas esas cosas después se traducen en palabras hirientes, en celos, dice, amargos, y genera división, ¿no? Y esta es la sabiduría terrenal, por eso Santiago la llama sensual y diabólica, ¿no? Que viene del diablo. Y yo, mientras leía estas cosas, le pedía al Señor, ¿no? Siempre ahí estamos orando para ser sabios y pedirle al Señor que nos ayude. Y ahora vamos a pasar a la sabiduría celestial, ¿no? Vamos a leer ahí Santiago capítulo 3, 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿A quién no le gusta esta parte, no? La sabiduría de Dios siempre es buena, porque también manifiesta su persona en nuestra vida. Fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? Y el pecado trajo consigo el mal en nuestra vida, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos su sabiduría, el Señor empieza a poner en nuestra vida su sabiduría, su persona, ¿no? Como Él nos creó. Ahí habla de que primeramente es pura, hay pureza en mi corazón, ¿no? Por eso lo veo como muy ligado, ¿no? A la forma de hablar con el corazón. Hace totalmente un nexo ahí la palabra. Entonces, si hay pureza en mi corazón, va a haber pureza en mi hablar. Las cosas que hablo no van a ser cosas que no se pueden decir en voz alta, no tengo que esconderlo, no tengo que andar escabulléndome o escondiéndome de personas, porque lo que voy a hablar va a ser en pureza, ¿no? Después es pacificadora, dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿no? Y que en vez
Esto, vieron del otro lado, hay ira, gritería, maledicencia, división, hablamos. En vez de ofender, el Señor dice que nos quiere dar una sabiduría que es pacificadora, que hace la paz, ¿no? Que somos ahí, estamos entre los problemas tratando de ofrecer paz, de ser amables, ¿no? De pedir las cosas, aunque seamos argentinas, pedirlas amablemente, tener una palabra amable con el hermano, con los hijos. Y es difícil a veces, ¿no? El cansancio, el trabajo, el horario, las cosas que hay para hacer. Es difícil, ¿no? Cuando uno tiene que repetir muchas veces las instrucciones que damos en casa, si muchas de nosotras somos mamás, sabes de qué hablo, ¿no? Y el riesgo y el riesgo y el límite fino de ir de la gritería a la amabilidad, ¿no? Empezamos bien y después se empieza a complicar, ¿viste? La historia de pedirle sabiduría al Señor en esas cosas, respirar y pedirle sabiduría, ¿no? Ser benigna, la sabiduría de Dios es benigna, hace bien, es llena de misericordia, hace misericordia. En medio de este mundo podemos ser mujeres que hacen la paz, no me quejo igual que la vecina en la verdulería, no me quejo igual, ¿no? Aunque nos duelan los precios, aunque no podamos comprar lo mismo que antes, aunque esté en una situación muy difícil, podemos ser canales y transmitir la sabiduría celestial, ¿no? Es llena de buenos frutos, sin incertidumbre, es imparcial, ¿no? No es que muestra parcialidad, ¿viste? En contraposición con la división que genera, ¿no? En la sabiduría terrenal en nuestra vida genera división, pero la sabiduría celestial genera imparcialidad. No estoy a favor de alguien y lo manifiesto, sino que soy imparcial y soy sabia al transmitir, ¿no? Sin hipocresía, sin fingimiento, ¿no? No le digo a alguien, qué bien que estuviste, y por dentro digo, qué mal que estuviste. O le digo, te quiero mucho, pero después por dentro no lo quiero. O sea, la sabiduría celestial va a hacer que no tengamos hipocresía, que ahí habla de que en Efesios, ¿no? Habla de que nuestra palabra dice, no sean corrompidas, ¿no? Que no estén en el pecado. En Efesios capítulo 4, el que leímos, dice, sino dice que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, ¿no? Y ahí si lo relacionamos con algún proverbio, dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, pero acá se aplicaría, mas la necia con sus palabras la derriba, ¿no? A veces no hacemos obras para derribar nuestra familia, para derribar nuestra casa, pero sí decimos palabras que no bendicen, que no son buenas y que terminan destruyendo a la familia, terminan destruyendo a los hijos y da gracia, dice acá, ¿no? Que el Señor nos pueda dar sabiduría para dar gracia y que se quiten de nosotros de todo lo malo, ¿no? Quitar la amargura, el enojo, la ira. Bueno, mucha tarea tenemos acá. La idea es que vos puedas identificarte y pedirle al Señor ahí que pueda hablarte con su palabra para ir cambiando cosas en nuestro corazón, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos todas, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos ser sabias? Y el primer paso es reconocer mi situación, ¿no? Si yo escucho el mensaje y lo dejo ahí, no voy a terminar reconociendo mi situación, no voy a poder cambiar cosas que están mal, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, en Isaías, me encantó el ejemplo del profeta Isaías, porque dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Y hoy podemos decir hoy he visto la palabra de Dios, hoy pude ver al Señor, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido,
tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y reconocer mi situación, reconocer, tengo más del lado terrenal que del celestial, tengo más actitudes malas, actitudes que destruyen, actitudes que no edifican, en vez de actitudes y palabras, ¿no? que es lo que en esta tarde hablamos, palabras que edifican, palabras que construyen, palabras que unen, o palabras que dividen, palabras que maltratan, palabras que hieren. Y ahí vamos, ¿no? Y reconociendo nuestra situación delante del Señor, buscando al Señor cada día en cada situación, orar por el cambio, ¿no? El Señor puede hacer una obra en un momento en nuestro corazón, Él todavía puede obrar en un momento, ¿no? Y purificar mi hablar. Ahí dice Isaías, dice que Él se dio cuenta que estaba siendo un hombre inmundo de labio, tenía sus labios en pecado, ¿no? Y habitaba entre medio de un pueblo que tenía labios inmundos, dice, pero aún así Él vio al Señor, ¿no? Y orar por eso, pedirle al Señor que nos perdone por las veces que hemos hecho, hemos dicho cosas malas, cómo hemos tratado a personas, cómo hemos tratado a nuestra familia, y pedirle al Señor que nos cambie, que nos limpie, ¿no? Y a veces duele el proceso, ¿no? Para purificar mi hablar, ¿no? Ahí dice en el punto 3, duele porque a Isaías el Señor dice que fue un ángel y lo tocó con un carbón encendido, ¿no? Algo que quemó sus labios. Pero después de ese dolor, dice que el Señor quitó su culpa y limpió su pecado, ¿no? Nos va a doler cambiar. Nos va a doler cambiar nuestra forma de hablar, porque estoy acostumbrada a hablar de determinada manera, pero el Señor quiere que cambiemos, porque quiere que le demos gloria, ¿no? Y volver otra vez pensando ahí en Santiago, el Señor nos quiere dar sabiduría en nuestro hablar, ¿no? Para que podamos ser perfectos para Él, ¿no? Para su gloria, para que también otras personas nos vean y digan, ¿qué tiene de diferente esta persona, no? Y bueno, tenemos al Señor. Y después pedirle al Señor ayuda para ir reemplazando. Pedir ayuda al Señor, cuando no podemos sola, pedir ayuda a una amiga espiritual, a una líder espiritual, a alguien que conozcas que utiliza la palabra para que pueda ayudarte a quitar y poner, ¿no? Ahí después hay un trabajo práctico y tiene preguntas, pero ahí en Efesios habla de quitar, ¿no? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, todas las cosas malas, y poner en su lugar, ¿no? Y el Señor quiere no solo que dejemos de mentir, dejemos de maltratar, dejemos de no ser amables, dejemos la ira, sino, y que nos callemos, ¿no? El primer paso es ese, ahí Santiago también habla, dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿no? Tenemos que taparnos la boca muchas veces, pero aparte de taparnos la boca, el Señor hace una obra en nuestro corazón con su palabra, que podemos ser de bendición, y podemos ser amables, y podemos bendecir, y podemos dar gloria al Señor por nuestra vida, y pedir ayuda a alguna hermana que utilice la palabra, bueno, que pueda ayudarnos, ¿no? Y ahí, bueno, en la semana Dai les va a mandar un trabajo, y que juntas podamos ahí trabajar y poder ir cambiando nuestra forma de hablar, porque el Señor nos lo pide, porque también es bueno, y la verdad es que creo que, bueno, en nuestras historias muchas podemos tener, ¿no? Situaciones en las que nos han hablado mal, en las que nos trataron mal, y no fue bueno. Por eso el Señor es bueno en mostrarnos lo que Él espera de nosotras. Y bueno, yo me animo a ir con su palabra, a hacer cambios en mi vida, a ir siempre renovando mi corazón, mis pensamientos, y ahora renovando mi hablar, ¿no? Para poder ser sabia, pero no solamente para poder ser sabia, sino para ser
de bendición y para darle gloria a Él. Bueno, les mando un abrazo gigante y bueno, el deseo de pronto verlas, que el Señor las bendiga y que nos ayude a seguir creciendo, a seguir conociendo más de su palabra, pero en especial a seguir cambiando para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas. Les mando un beso.